Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a María Toscano. María sabe sobre lo espiritual mucho más de lo que ha podido saber absorbiendo libros y eso que le encanta leer. Transmite la experiencia directa de alguien que ha sabido transitar la espiritualidad sin autoengañarse. Sigue dando cursos y conferencias sobre la vida espiritual, la experiencia mística, las beguinas, las religiones entendidas en sus lechos teológicos como propiciadoras de lo sagrado, etc. Y ha publicado múltiples artículos en revistas españolas y extranjeras sobre temas de mística y filosofía. María nació en 1947. Es la mayor de 12 hermanos, donde aprendió muy pronto que eso de compartir es algo más que una palabra. Hasta los 20 años vivió entre Andalucía y Marruecos. Cuando llegó a Madrid conoció a su esposo, Germán Ancochea, con quien ha compartido toda su vida. Juntos iniciaron un camino espiritual estudiando todas las religiones. Su encuentro con Raymond Panikkar les marcó profundamente. Su vida es enseñar, leer, estudiar y ahora, dice María, el momento de gracia es ahora. María es licenciada en Filosofía, ha sido 42 años profesora de Historia de la Filosofía y de Antropología en instituto y 25 años en la universidad, como en la Universidad Catedrática de Filosofía del Instituto Isabel la Católica de Madrid y en la UNED. Ha sido profesora también de Historia de la Filosofía, de los cursos de Teología Universitaria de posgrado de la Universidad de Comillas y profesora de Filosofía de la Universidad de Mayores de la Universidad de Comillas. Y se puede decir y digo que es un placer cuando la escuchas. Muchas En el gracias. proyecto de Cultura Ser Uno queremos ampliar y añadir lo concerniente a la oración y plegaria y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. María, ¿qué es para ti la oración? Bueno, yo creo que para mí la oración, como decía Tomás de Aquino decía que la religión era religio actu o acto, es decir, en el sentido aristotélico de la palabra acto, que significa una cosa realizada, terminada, hecha. Es decir, que la oración es la religión en su esencia, no la religión tomada como una confesionalidad, sino la vida espiritual en su esencia. La oración es la esencia de la vida espiritual. Sin ella no podemos vivir. La oración es algo así como el aire en el que uno vive y en el que está envuelto. Yo creo en un Dios envolvente, en un misterio envolvente, en un ser envolvente, en algo que está fuera y dentro. Por lo tanto, eso que dice el Salmo 119, orare, abre la boca y aspiro, significa aspirar el Espíritu Santo. Es decir, aspirarlo, respirarlo. Orar es vivir en medio de un aire, el aire del espíritu, ¿no? El viento del espíritu. Por lo tanto, orar es ya un estado. En el fondo, si nos ponemos seriamente a pensar, cualquier cosa que una persona hace con intención de estar delante de una presencia, eso ya es oración. La oración es simplemente intentar estar consciente de una presencia doble, porque eres tú en esa otra cosa, pero es porque esa otra cosa está en ti. Si esa cosa no está en ti, no serías capaz de percibir la presencia. Por lo tanto, hay un tú y un yo en una relación de intimidad y de profundidad. Decía Attar, que es un gran místico sufí, vivir la intimidad. ¿Y qué es vivir la intimidad? Pues ser libre, estar libre de toda atadura y en el ardor del corazón estarse con el amado. Es decir, la oración es estar dentro de una situación en que uno vive, es un ponerse ante una realidad. Y ese ponerse significa postrarse en el sentido más literal, completo y entero de la palabra, desde dentro del ser humano, ante una realidad envolvente, una realidad que está y en la que estoy. Cuando uno ora, está simplemente siendo consciente de esa presencia. Y uno ora cuando se pone ante esa presencia misteriosa, última,
que es el misterio que le llamamos Dios, o se pone ante la naturaleza, o se pone ante uno mismo. Ponerse ante Dios significa admitir la pequeñez ontológica, es decir, lo que yo soy, pequeño, pero a su vez tan grande que puedo aspirar a estar delante de esa otra cosa. Sin embargo, la grandeza y la pequeñez en este caso son solamente una expresión de dos realidades que son la misma. El alma del ser humano es divina, nuestro ser óntico es sagrado. Y por lo tanto, al ponernos delante de esa realidad, lo que hacemos es activar nuestra realidad sagrada ante esa otra cosa sagrada que está ahí. Es un misterio. Y yo creo que solo percibir el misterio ya es oración. El mero hecho de percibirlo, el mero hecho de saberlo, el mero hecho de saborearlo. Cuando la vida te ofrece cosas muy bellas o cosas muy terribles, puedes convertirlas ambas en un acto de oración real, porque son actos en el que tú estás dentro de esa realidad que te envuelve y que han venido a ti porque formas parte de esa misma realidad. Por ejemplo, percibir la belleza de la naturaleza es percibir a Dios en las, como le queramos llamar, en las cosas más pequeñas del universo, desde una pequeñísima flor a un atardecer, a esas nubes que tú tienes ahí detrás que te están envolviendo, que te veo. Todo eso en el fondo no es más que una teofanía. Teofánico quiere decir que muestran lo sagrado. Y muestran lo sagrado porque lo sagrado quiere mostrarse, se nos muestra. ¿Qué es la oración entonces? Darse cuenta de que uno está delante de lo sagrado. Simplemente la oración no es más que un ponerse ante esa actitud, ante esa realidad, con una actitud de postración. La postración es un sentido precioso de la oración. Yo lo aprendí en el Tíbet cuando vi aquellas gentes que se postraban realmente físicamente, se arrodillaban, se agachaban, se levantaban, se volvían a agachar, se levantaban, y me di cuenta, los estuve observando mucho rato, cómo aquella gente postraba su cuerpo, porque el cuerpo es una forma, no somos solo cuerpo, nuestro cuerpo no es más que una forma de lo que hacemos aquí en este terreno que nos ha constituido, que es el planeta Tierra. Y así, aquí tenemos esta forma, pero en realidad encerramos un ser precioso y eterno y espiritual, que es el que nos lleva a darnos cuenta. Y eso es oración. Muchas veces es una pena, la oración se ha confundido me acuerdo que en el catecismo que yo estudié decía, elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes. Eso era una simpleza. La primera parte es verdad, elevar el corazón a Dios, pero la oración de petición que tiene su sentido, ya lo veremos ahora, no es el motivo último de la oración. La oración es intimidad, la búsqueda de la intimidad. Descansar con el amado en la intimidad, gozar del amado en la intimidad y gozar realmente. El gozo no es una palabra, el gozo es un acto efectivo de la parte interna del ser humano. Orar es, por lo tanto, un estado en el que uno encuentra que el tú y el yo acaban fundiéndose de una manera extraña. Nosotros mismos estamos muy separados por nuestro cuerpo, ¿no? Como dicen los sufíes, nos separamos de ese tú último porque soy yo mismo la propia separación. Yo mismo soy lo que separa de esa realidad. Pero en realidad, oración, orare, es aspirar, aspirar el espíritu, sentirse ante él y sentirse plenificado en él y por él. Hay un tipo de oración vocal que no debemos despreciar y que está en todas las religiones del mundo, porque constituye una parte de cómo nuestro cuerpo forma parte de la oración.
El cuerpo forma parte de la oración. Y si uno mira todas las latitudes y todas las religiones, vemos que en cada religión el cuerpo tiene una forma de orar, o postrándose, o arrodillándose, o agachando, o levantando las manos. Cualquiera de esos gestos que uno haga con la intención y la idea de fundirse con esa realidad, está haciendo oración. Por lo Mm, tanto, ujú, hacer oración es muy fácil, porque no es más que hacerme consciente en cualquier momento de la vida, en cualquier instante de mi existencia, que estoy dentro de algo que me sobrepasa. Por eso el infinito es la expresión de esa realidad, el mar es la expresión de esa realidad, el viento, el aire, la atmósfera, el universo, todo en realidad que me rodea. mm, La oración vocal es plegaria, y es plegaria necesaria a veces más que para esa otra cosa, para nosotros mismos, para darnos cuenta nosotros mismos de que somos un ser orante. La palabra es un don, es de los grandes dones del hombre, ¿no? Del espíritu humano, la palabra. Y la palabra solo tiene sentido si está viva. La palabra solo si transmite algo. Si la palabra es un decir por decir, no dice nada. Pero de repente la oración se convierte en que yo también intervengo en esa realidad con mi palabra. Puede ser de adoración, de alabanza, de entrega y también de petición. mm. ¿Por qué no? Pero no definir solo la oración como petición, sino que es una de las muchas cosas que hacemos ante esa realidad que nos rodea. El ser humano tiene unos límites corporales que nos obligan a tener en cuenta el tiempo y el espacio. Somos temporales y espaciales, y ambas cosas se pueden convertir en fruto, producto y medio de la oración. Por ejemplo, reservar un tiempo de oración al día es una práctica que ayuda a que el resto del día puedas seguir orando. Si tú por la mañana te levantas con la intención de estar en actitud de oración y reservas unos minutos de silencio, entras en un estado en el que el resto del día te es muy fácil seguir el estado de oración. Por lo tanto, saber reservar un tiempo, cada persona, cada circunstancia y en cada momento es distinto el momento en que podemos dedicar a la oración. Hay personas que pueden mejor por la mañana, otras personas cuando ya la casa está, como dice Juan de la Cruz, cuando está todo ya calmado, ¿verdad? Cuando la casa ya está terminada, apagada, y entonces yo puedo emprender esa escalada de huida hacia mí mismo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues estando ya la casa sosegada, dice Juan. ¿Por qué? Porque cada persona, en cada momento de nuestra vida, tenemos también circunstancias distintas. Y si podemos tener un rinconcito en nuestra casa donde poder hacer una oración diaria, eso nos permite entrar en un estado de situación. Puede ser un rincón de un cuarto de estar, al final de la cama, en el dormitorio, y poner simplemente una vela, una flor, una vela, un signo. Ujú, Ya solo eso ya es oración. mm, Mm, Hay una parte de nuestro cuerpo que a veces necesita que le recordemos que la oración es también postura, una postura que en cada religión, como hemos visto, tiene un sentido. El poner las manos de una manera o de otra depende de cada cultura. No hay nada que sea definitivo, ni una sola cosa que sea la única, sino que todas valen. Todas las posturas valen, todas las actitudes valen cuando uno tiene la condición fundamental de la oración. Y la condición fundamental del corazón es la limpieza del corazón. mm, ¿Qué condiciones hay para la oración? Pues la limpieza del corazón. Limpiar el corazón significa abrirse y quitarse de en medio todo aquello que me impide entrar en contacto con el tú. mm, Limpiar el corazón es que mis actitudes, mis intenciones han de ser puras,
Y pura no es lo que la gente entiende habitualmente por pureza. Pura quiere decir que son lo que son verdaderas, que quieren lo que únicamente deben querer. Ujú. Cuando Teresa de Jesús dice, solo Dios basta, quiere decir que solo Dios basta, que no hay ninguna otra cosa que atraiga tu atención, que no hay ninguna otra cosa por la que merezca vivir, que las otras cosas son secundarias y que en el momento de la oración se ponen de lado, se hace un paréntesis y en ese paréntesis queda todo lo que no es Dios. Mm. Si eres si, ¿sabes No, lo que no. quiero decir? Sí, claro, claro. Si eres capaz de poner todo eso entre paréntesis y dirigirte en ese instante, ya has limpiado el corazón. Mm, Limpio de corazón es tener la intención limpia, hacer cada acción que se hace como esa única cosa que hay que hacer. No tener segundas intenciones, no tener segundas verdades, no tener otras cosas, sino pura. La pureza significa lo que decía la oración espontánea de Eckhart. Cuando el alma del hombre está limpia, su oración es limpia y todo lo que hace es limpio. ¿Por qué? Porque le sale de una limpieza genuina, original, y la limpieza significa que no hay otra intención, que no hay más que la propia intención de orar, sin nada de... Beatriz de Nazaret, una de las beguinas, hablaba siempre del amor sin por qué. Querer por querer, querer por querer, no por otra cosa, no para obtener nada, mm, no querer, ni siquiera, fíjate, se llega a decir algunos místicos, ni siquiera querer la salvación. mm, Porque yo no sé tú, pero la gente de mi edad nos hemos formado o nos han formado en el tema de la salvación, mm. salvar el alma. ¿Y qué es eso? Mm, es mucho más que eso. Querer lo que el otro es, amar al otro porque sí, sin querer nada a cambio, sin querer nada a cambio, que te dé nada a cambio, simplemente el acto mismo de orar, en sí mismo, como si fuera un, un acto último, como decía Tomás de Aquino, religio actus, en sí mismo, no para otra cosa. No rezo para que me vean, no rezo para quedar bien, no rezo porque tengo que hacerlo, no rezo para obtener un beneficio, no rezo porque como pertenezco a una orden tengo que hacerlo, no, rezo porque sí, sin más, nada más que porque sí, porque es en sí mismo el acto mismo, lo que quiero en Claro, sí mismo, claro. Eso es lo incondicional. lo incondicional. No te he dejado hablar, no te he dejado hablar, me he puesto a hablar de la No, no, oración. no me has dejado hablar porque yo estaba disfrutando escuchando. No he Lo querido hablar siento, porque estaba disfrutando escuchando. Tenía no, no, cosas que preguntarte, aparte de las que yo te quiero pues venga, preguntar, que están ahí, pero te las haré luego al final. Primero haré las preguntas que ya hago a todas las personas que entrevisto, a toda la vale, gente que entrevisto, y luego sí. no creo que me olvide de preguntarte un par de cosas más, Bueno, fuera del guión, ¿vale? vale, vale. Pues, a ver, yo te diría también que hay esos condicionamientos pequeñitos de dedicar un tiempo, un espacio a la oración, Mm, es porque nos ayudan a nosotros mismos, ¿no? El tener un tiempo y un espacio, puesto que somos seres temporales claro. y especiales y Mm, necesitamos esto, ¿no? Pero hay esas condiciones profundas que son la limpieza del corazón y también el silencio. El silencio equivale a lo que la gente ahora llama pobreza. mm, No, el desapego y la pobreza es el silencio interior cuando uno solo quiere aquello que quiere, cuando está desentendido de todo lo demás. Entonces se hace el silencio. El silencio físico es muy difícil de conseguir porque vivimos rodeados de ruido. mm. Pero si eres capaz de estar en una profunda deseo interior limpio de toda otra cosa, sin que lo que te rodea te moleste, llega un momento en que ese silencio
es simplemente lo que habla dentro de ti, lo que está dentro de ti. El silencio es, por lo tanto, una condición para la oración, pero es también una consecuencia de la oración. El orante alcanza el silencio porque ha intentado, con su intención limpia de no tener intención, alcanzar el silencio. Y ese es el silencio. Cuesta a veces porque nuestras vidas están rodeadas de ruido, pero el ruido externo mm, mm, tenemos que aprender o a convivir con él o a no oírlo. Claro, Una de, claro. unas cosas de, una de las cosas que yo aprendí de niña, porque me forzaba la situación, era que yo aprendí a estudiar rodeada de ruido. Bueno, Porque yo tenía hermanos que con tantos hermanos, teníamos todos, unos tocaban la guitarra, todos estaban claro, mal, por otros eso. había de todo, ¿no? Entonces, Claro, como estudiar, pues estudiabas donde podías, claro, me y ahí, imagino. claro, entonces llega un momento en que cuando lo importante está centrado, tú sabes qué es lo importante. Yo mañana tengo un examen de metafísica. Ujú. Y como mañana tengo un examen de metafísica, pues ya puede estar la casa hecha un ruido total, que lo estaba en general, porque además somos muy ruidosos, muy andaluces, muy habladores. Pues yo me preparaba mi examen. Yo y el resto de mis hermanos, todos hemos tenido que convivir con el ruido. Por lo tanto, el ruido externo, que ahora es tan importante, lo es, pero lo es si uno no es capaz de conseguir el silencio interno. Mm. Si tú tienes ese silencio interno, pues, pues lo demás no te importa. Lo demás no te importa. María, antes ya lo has comentado un poco, pero ¿qué diferencias hay, existen para ti y similitudes entre la oración y plegaria? Sí, normalmente la oración es la parte interna, profunda de lo que estamos hablando hasta ahora. Mm, La plegaria es el hecho de plegare, rogare, hablar ante un acontecimiento determinado. Y además con una oración generalmente vocal que puede ser en la intimidad o puede ser en grupo, en comunidad. El cristianismo, por ejemplo, es una religión muy comunitaria, donde hay mucha religiosidad comunitaria, mucha oración comunitaria. ¿Por mm, qué? Pues porque desde el principio y desde la constitución de nuestra tradición cristiana, la comunidad constituye un elemento fundante y la comunidad ha de reunirse para orar. Y tengo que decir que la oración que se hace en común con otras gentes tienen a veces un valor y una fuerza muy grande. Tanto si es en silencio, cada uno en silencio, guardando un tiempo en común, mm, rodeado de otros que también están en silencio, el ujú. silencio se hace mucho más profundo, mucho más grande, más interno. Pero también la oración en común hace y tiene una fuerza que no tiene la oración solamente individualizada. Y para eso, en la Iglesia Oriental se le da una enorme importancia a la liturgia, porque la liturgia es un acto en donde participa todo el pueblo, es el acto del pueblo, la acción del pueblo, eso significa liturgia, en un acto sagrado donde se considera una unidad ante ese misterio, pero de todos los hombres unidos con ese misterio. Entonces la voz del hombre, el canto, por ejemplo, el canto tiene un valor importantísimo en la liturgia y en la oración y en la plegaria. Mm, Aquello que decía San Agustín de que el que canta reza 3 veces, mm, tiene razón. Se reza con una fuerza y una intensidad que a veces no se alcanza en solitario. Es decir, que la plegaria es fundamental. La plegaria suelen ser casi siempre rogativas comunes por mm, las almas de los que están allí, por un problema serio que se está viviendo en la comunidad, por las guerras terribles, mm, eso requiere una plegaria y tiene un sentido comunitario. Ahora, si la plegaria se hace como un sonsonete que no vale para nada, no. La plegaria hay que hacerla desde la profundidad del corazón, uniéndote al corazón que tienes al lado y vibrando con el corazón que tienes al lado. Y es muy interesante cuando uno tiene a costumbre de rezar con otros, que nota muy bien en qué comunidades hay
plegaria común, porque hay una especie de espíritu de intensidad en la oración, de Ujú, intensidad en la plegaria. Las personas que tienen costumbre de rezar juntas, como que se acompasan la respiración, acompasan el canto, acompasan... esto se nota en comunidades que tienen costumbres de rezar juntos. La claro. plegaria es fundamental para la vida del espíritu. Y María, ¿cuál es tu oración o plegaria favorita por su conmovedora belleza devocional? Si es que la hay. Yo creo que sí, pero bueno. Yo, s- mm, yo solo hago una plegaria muy pequeña, que no es plegaria, que es una afirmación Mm, única, única y pequeña que repito. mm, Señor, te amo sobre todas las cosas. mm. ¿Y cuál sería tu preferida también oración por la poderosa energía introspectiva que te transmite? ¿Esta misma? Pues mira, muchas veces eh, el hecho de plantearme dónde estoy yo, qué soy yo, eso me ayuda a entrar dentro de mí. Me Mm, ayuda una y otra vez a preguntármelo, ¿no? Y entonces respondo muchas veces, aquí estoy. mm, Cuando ya llevo un rato intentando descifrarme, des- ver quién soy, lo que soy, que no lo sé, es decir, no he llegado nunca todavía a esa explicación, cabe lo que se llama la rendición, ¿no? Es decir, pues aquí estoy. ujú. Mm, con todo esto que no sé de mí, con esto que no sé cómo organizarme, que no sé qué soy por dentro, eh, con todo este no saber, pues aquí estoy, ¿no? Esa presencia de rendición ante lo que pueda pasar, lo que pueda ser, eso que en una teología clásica se diría ante la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, pues después de que llevo ya un rato intentando descifrarme, pues aquí estoy. Mm. Una rendición consciente, ¿no? Claro, yo creo que eso a mí me permite, mm, por lo menos, aceptar por una parte, mi pequeñez, mi desconocimiento de mí, y por otra parte, mi participación en en esta inmensidad que me rodea y que no sé qué estoy haciendo yo aquí, pero que estoy, y entonces digo, bueno, pues yo estoy aquí, ¿no? Como una total entrega a una situación que me supera absolutamente. Y María, antes cuando hablabas de ese momento tormentoso, de esplendor, de éxtasis al principio de la charla, ¿qué le podríamos decir o qué le podrías decir tú a una persona que está en tormento, en tormento, en noche oscura, llámalo como quieras, Sí. y dices, bueno, y ahora qué oración tengo yo aquí? Porque no encuentro ninguna puerta de salida y no la No, encuentro. no la encuentra, no. La noche cuando es oscura es muy oscura. La noche es terrible a veces, la noche. Espantable, dice Meloni. Y también Martín Velasco decía que la noche era espantable, Mm, horrible, espantosa. Yo creo que las noches se van sucediendo en nuestro camino, mm. no solo como purificación, no solo como purificación, que también, eh, sino como que nos muestran una parte de la realidad que constituye esta totalidad incomprensible del misterio. Una parte del misterio que se nos escapa y en la que nosotros de repente entramos con una sobredosis de miedo, de dejadez,
de que estás solo, de una soledad óntica, de una soledad profunda, ¿no? De una soledad. Pues yo creo, fíjate una cosa, que no hay nada que hacer. Ujú, Decían los padres del desierto, ujú, hay que saber permanecer en el infierno. ujú. ¿Eh? El camino estrecho, ¿no? Hay un momento que no hay nada que hacer, como que hay que, como que acurrucarse así y decir, Qué oración se podría decir en esa oscuridad? Qué verbo? Qué verbo expresar? pues acuérdate de mi pequeñez, Señor, Ujú, apiádate, es una expresión, apiádate de mi pequeñez, acuérdate de que soy una cosa, muy poca cosa, de ujú. que no soy capaz de salir de aquí, de que no tengo fuerza, de que no soporto, que no lo soporto más. Mm, Pedir socorro, en el sentido más literal de la palabra, de un socorro confiado, un decir, apiádate de esta cosa tan pequeña y que sin embargo para ser tan pequeño el sufrimiento es inmenso, el sufrimiento es enorme. Apiádate de mí, acuérdate de mí, no Porque me claro, abandones. cuando, cuando todo va bien, cuando eres muy feliz, y se puede ser feliz en la tormenta también, eh, Sí, la oración, puedes vivir en oración, como se dice, también se puede vivir en meditación, ¿no? Que es esa vida tan porque plena, tan... fluye, Pero sí, se fluye. cuando hay ese momento de camino estrecho, cuando hay ese momento de oscuridad, cuando hay ese momento de tormento, de cosas que te superan, Mm. pero a lo bestia, para expresarlo de una manera más grande, ¿qué hago yo? ¿Qué se le puede decir a esa persona que dice, bueno, estáis hablando de la oración, pero alabado sea Dios y gracias Padre y tal, eso es está muy bien y muy bonito y hay que hacerlo, pienso yo, pero cuando hay esos momentos de apriete y de ahogo, Los hay tremendos. ¿mm? Entonces, no cabe mucho que decir. Entonces viene el silencio del no poder seguir adelante. Es decir, yo no puedo más. Estoy en una situación de desolación total. De hecho, todos los místicos hablan de la desolación. Claro, Y entonces estoy aquí para que alguien me saque del pozo, porque yo sola o solo no ¿mm? puedo salir del pozo. ¿Mm? Entonces, estoy a la espera confiada. No cabe más que una confianza ciega Claro. en lo impensable, en lo impensable, en ¿Mm? lo que no se puede esperar. Porque cuando uno está tan oscuro, no ve, no ve. Entonces, confiar en lo impensable, confiar en decir, bueno, pues que vengan a por mí. Necesito que vengan a por mí, que me saquen de aquí, que me saquen de aquí. Y sácame, sácame, sácame tú. O tú, ese tú que no sé lo que eres, ese tú que confieso que no veo, ese tú que estás a oscuras, pues tú sácame, porque yo no puedo, no puedo más. Y eso es también oración, ese estar en admitir tu propia debilidad, tu propio derrumbe, tu propia pequeñez, ¿Mm? es ya una forma de estar ante el misterio también, porque el estado teopático, que es el estado que alcanzan los místicos, teopatos, ¿no? Vivir dentro de la divinidad, ¿Mm? es fluir, fluir en ella, fluir en la divinidad. Y ese fluir en la divinidad no es siempre cuestión gloriosa o gozosa, sino que es también cuestión dolorosa. Fíjate, yo volviendo al cristianismo, si te das cuenta, en la vida misma del Maestro Jesús de Nazaret, hay momentos gloriosos, pero hay momentos dolorosos y hay Claro. momentos de abandono total, ¿Mm? de ¿Mm? abandono total. Y entonces,
es una muestra de que el ser humano en plenitud, yo creo que él era un ser humano en plenitud, Ujú. alcanza también el fondo del infierno. En el infierno en el sentido de desolación, de tristeza, de estar desamparado totalmente, ¿no? Y yo creo que eso es un aspecto importante de la vida espiritual, que tenemos que como que soportar, diríamos, Claro. como que aguantar, permanecer. Es la frase siempre permanecer. Juan no sé cuántas veces repite en su evangelio permanecer, 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 permanecer en mi amor, permanecer. Es decir, pase lo que pase. Ujú, Porque como tú dices, es muy fácil permanecer cuando todo va muy bien. Y ujú, cuando las cosas van mal, pues resulta que todo se complica, ¿no? ujú. Permanecer, sí. Sí, y aparte que, bueno, y también decir que a pesar de esas noches oscuras o de esos tormentos o de esos aprietes o caminos estrechos, llamémosle como le queramos llamar, luego viene esa ayuda. También es cierto que Claro, esa ayuda viene claro, es que y uno esa no, luz no viene. podría vivir solo allí, en el Claro, infierno. por eso, que No, no. eso, claro, La vida llega, aunque uno crea que no, claro, aunque eso es, claro, aunque uno esté oscurecido sí, y haya perdido la confianza, llega, llega. Y llega además de la manera en que uno no piensa. Dios hace el encontradizo cuando menos te lo esperas. claro, claro, Cuando menos te lo esperas. En las grandes cosas, tanto en lo que a ti te parece muy bueno como en lo que te parece muy malo, detrás de todo eso, Él está. Hay algo, hay un tú que está detrás de todo eso, que uno no ve, que ya, uno no ve. sí. Bueno, María, pues ha sido un tremendo placer estar Sí, pero no te he contigo. dejado hablar, estoy un poco arrepentida. No, 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 que en absoluto. Yo he disfrutado muchísimo. Yo, así como he disfrutado, espero que los demás, cuando lo escuchen en nuestra página web, disfruten tanto como lo he hecho yo. Y bueno, y nada más, solamente agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas Me compartido encantó un ratito tuyo un y ratito, tu amor en discurso. sin duda. Y Sin amor no se puede vivir. Y no solo no se puede vivir, sino que sería una falsedad. La vida sin amor es como falsa, como hueca, como una bueno, cosa rara. sí, sí, así es. Y nada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias por llamarme, por invitarme y por permitirme estar con vosotros. Muchas A ti, gracias. a ti. Muchas gracias. Gracias.